¿Cuáles serían las implicaciones de un diálogo entre Estados Unidos y la dictadura de Venezuela? ¿Es factible una transición negociada hacia la democracia? ¿Por qué un sector de la opinión pública considera que la intervención militar no es conveniente? Estaremos analizando estas y otras preguntas aquí en Claudiopedia. Bienvenidos a Claudiopedia, un espacio para el análisis del acontecer nacional e internacional. Para esta entrega invité a Phil Gunson, quien es analista político para International Crisis Group, actualmente vive en Caracas, se graduó en Cambridge y ha ejercido el periodismo por casi 40 años, reportando en América Latina para importantes medios de comunicación como la BBC, Newsweek y The Economist. Como parte de su trabajo, también cubrió las guerras en Centroamérica. Mi invitado considera que la intervención militar no debe ser despreciada, pero que existe una alternativa superior sobre la mesa. ¿De qué se trata su propuesta? Vamos primero con mi editorial. Hoy analizaré tres temas. El escenario Trump y Maduro se reúnen para discutir la crisis de Venezuela. El escenario transición negociada, contrastado con el escenario intervención militar. La idea de que Trump podría reunirse con Maduro es pertinente, toda vez que hace algunos días, como ustedes saben, el mismo presidente Trump asomó tal posibilidad. Antes de la llegada de Trump, en la Casa Blanca predominaba lo que yo denomino el método Shannon-Cabello. ¿Qué logró la dictadura de Venezuela a través del método Shannon-Cabello? Dos objetivos fundamentales. Primero, ser tolerada por la comunidad internacional y particularmente por el gobierno estadounidense, quien le otorgó legitimidad, beligerancia a Nicolás Maduro. Segundo, el método Shannon-Cabello promueve un pacto de cohabitación entre la dictadura de Venezuela y la oposición venezolana, con el señuelo de que el chavismo eventualmente se convertiría en oposición y cedería el poder. Desde la llegada de la administración Trump a la Casa Blanca, la dictadura ha intentado llegar a un acuerdo con la administración Trump para restablecer el método Shannon-Cabello. Sin embargo, la política de la administración Trump ha sido directa y contundente. El único diálogo y la única negociación que aceptan es para fijar los términos de la renuncia de Maduro. Una negociación de capitulación, no de cohabitación. En ese marco le ofrecieron a Maduro que se retirara en Cuba. Como ustedes recordarán, oferta pública hecha por el ex canciller Rex Tillerson y que aún se mantiene en pie. En este sentido, y luego del fiasco del diálogo en Dominicana, la administración Trump entiende que en este momento cualquier intento de diálogo con la dictadura venezolana es fútil por el motivo antes expresado. Por ejemplo, entre varios de los operadores políticos de la dictadura se encuentra un señor llamado Roy Chatterton, que también fue uno de los principales negociadores en Dominicana. Pues bien, Chatterton declaró en un programa de televisión que ellos no estaban negociando una transición, porque la palabra transición implicaba cambio de régimen, cosa que no estaba planteada en Venezuela. En vista de que Maduro busca reoxigenarse, es obvio y natural que se genere cierta inquietud sobre un potencial diálogo entre Estados Unidos y el dictador venezolano. En ese sentido, de ocurrir tal acercamiento entre ambos gobiernos, cabe preguntarse, ¿cambiará la administración Trump su política de mano dura y se dejará embaucar por Maduro? Vale la pena mencionar que, en mi opinión, cualquier diálogo que no incluya el visto bueno de Estados Unidos está destinado al fracaso.
Resulta que una negociación de salida con el chavismo implica tres grandes temas. 1, impunidad. Te voy a perdonar, no vas preso. 2, ¿para dónde te quieres ir? Y 3, ¿cuánto dinero voy a descongelar de tus cuentas bancarias? En virtud de los crímenes transnacionales cometidos por la narcocracia chavista, perdón, el único actor que realmente puede garantizarle un costo de salida bajo es Estados Unidos. En concreto, la oposición venezolana no puede garantizarle a Maduro libertad y dinero una vez ponga sus pies fuera de Venezuela, por ejemplo. Adicionalmente, uno de los problemas principales de una negociación hacia la democratización de Venezuela es que este ejercicio ya se intentó en Cuba sin éxito alguno. Cabe preguntarse, si Venezuela tiene un régimen que está siendo moldeado a imagen y semejanza de Cuba, teniendo el régimen de Venezuela, por supuesto, más capacidad de resistencia, petróleo, recursos minerales, narcotráfico, entre otros, entonces las probabilidades de éxito de una negociación transitoria lucen muy bajas. Otro gran reto que presenta la salida negociada es que no tiene una hoja de ruta definida sobre cómo, cuándo y quiénes formarían parte del proceso. El plan estratégico, por su parte, de una intervención militar también es incierto, pero si existe, es obvio que no se haría del conocimiento público. Vale aclarar que el debate interminable en el marco de intervenciones militares es sobre cómo hacer sostenible un nuevo gobierno que se instale después de derrocado la dictadura de turno. Algunos analistas, incluyendo mi invitado, pronostican que una intervención militar en Venezuela sería desastrosa por tres razones. Primero, hay abundancia de armas ilegales. Segundo, presencia de grupos armados violentos no estatales. Y tercero, no hay consenso sobre quiénes deberían dirigir un supuesto gobierno de transición. Este último aspecto no me preocupa tanto, pues en una situación extrema, quien quita es naturalmente quien pone el nuevo gobierno, exista o no exista consenso a nivel de las élites locales. Por otro lado, la crisis de Venezuela no es la más atroz que haya vivido la humanidad. En casos más desastrosos en términos humanos e institucionales, la intervención internacional contribuyó grandemente a resolver la crisis. Puedo mencionar la experiencia de Sierra Leona y Ruanda, apenas dos de otros tantos casos de transiciones exitosas. Adicionalmente, estoy convencido que el régimen de Venezuela representa una amenaza no solo para Estados Unidos, también para toda la región. Sus vinculaciones con el narcotráfico, con el terrorismo islámico y colombiano, sus incursiones en delitos financieros como lavado de dinero a gran escala, la creación inducida de un éxodo migratorio con su consiguiente crisis humanitaria, la exportación ideológica del castrocomunismo, su alianza armamentista con Rusia y con Irán, y como si fuera poco, la comisión continuada de crímenes de lesa humanidad son razones de gran peso para concluir que Nicolás Maduro y su grupo de cleptócratas deben ser neutralizados lo antes posible. Finalmente, creo que la mejor manera de abordar este asunto tan complicado es como lo ha planteado Estados Unidos. Todas las opciones están sobre la mesa, no hay que descartar ninguna de ellas. Le hice algunos de estos planteamientos a mi invitado Phil Gunson. ¿Cuál fue su reacción? Veamos. Phil, me gustaría que nos centremos en tres grandes temas. Primero, el escenario diálogo Trump-Maduro. Segundo, el escenario transición negociada, contrastado con un tercer tema, la intervención militar. Comencemos por el escenario Trump-Maduro dialogan. ¿Cuál es tu impresión al respecto?
Sí, bueno, es un poco difícil siempre adivinar exactamente lo que está en la mente de Trump, ¿no? Con respecto a una situación en particular, porque es bastante voluble. Y en el caso de Venezuela, es curioso que Venezuela esté o haya estado entre los tres países que él ha agrupado, digamos, como de mayor preocupación en el mundo, junto con Irán y con Corea del Norte. Y digo curioso porque a primera vista no parece representar un desafío en términos de seguridad nacional que iguale a esos dos otros casos. Es un poco especulativo, pero yo creo que podríamos tomar en cuenta las experiencias que ya tenemos de los diálogos de Trump con líderes con los que Estados Unidos tiene diferencias, digamos, y estoy pensando particularmente en la cumbre de Singapur con Kim Jong-un y la de Helsinki con Putin. Y es notorio que Trump, quizás por toda su trayectoria como empresario y sus teorías sobre el arte de la negociación, que él prefiere hacer estas cosas personalmente y actúa mucho por intuición y aparentemente por un sentimiento de o me gusta o no me gusta tal persona. Yo creo que hay yo no sé qué es lo que pretendería en el caso de que se diera esta reunión con Maduro, porque recordemos que fue un comentario, digamos, un poco, como diríamos en inglés, off the cuff, o sea, una cosa espontánea que no parecía haber sido planificado. Pero supongo que no lo podemos desvincular del ambiente en Estados Unidos en este momento preelectoral, porque en noviembre tenemos los famosos midterms, las elecciones al Congreso a mitad del periodo presidencial, y es en eso que Trump domésticamente está enfocado. Y evidentemente, o sea, podríamos especular que una iniciativa sobre Venezuela entre ciertos electorados, o sectores del electorado muy específicos en Estados Unidos, podría tener beneficios en términos del apoyo al Partido Republicano en estas elecciones. Dicho eso, por una parte se ha especulado que una intervención militar rápido y exitoso sería el mejor escenario en ese sentido. Y no está muy claro para mí, por lo menos, que una cumbre con Maduro, una reunión personal con Maduro, le vaya a producir los mismos beneficios. Siento que mucha gente va a estar pensando, bueno, ¿y por qué a razón de qué el presidente Trump se va a sentar con Maduro, que no ha ofrecido nada más allá de una disposición de dialogar? Siento que hay un peligro ahí, hay un peligro en el sentido de que, primero, es posible que los dos se lleven bien, lleguen a algún tipo de acuerdo, como se diría, se disminuyen las tensiones, y Maduro siente que la presión se ha disminuido. Es muy importante en este momento, creo, cuando hay tanto interés en el mundo y hay un consenso tan grande sobre la necesidad de volver a la democracia, de atender la crisis humanitaria. Muy importante que no se relaje la tensión, la presión en ese sentido. Así que yo lo veo más bien como un riesgo, y no sé si será por eso que aparentemente después de esa primera reacción de Trump no se ha dado la reunión, ni ha habido indicios que yo sepa que esa reunión vaya a tener lugar, a pesar de estar los dos ahora en el mismo sitio. Ok, hablemos ahora del escenario transición negociada. Permíteme hacerte el siguiente planteamiento. El 25 de septiembre del presente año 2018, tu organización International Crisis Group publicó un statement sobre la emergencia humanitaria en Venezuela.
En la misma propones lo que denominas como transición negociada. Primero que todo, me parece que hablar de transición negociada es más inteligente que proponer una transición electoral. Una salida negociada no implica necesariamente la celebración de elecciones en el corto plazo, por ejemplo. Tampoco incurres en el error de algunos analistas que creen que una salida electoral es sinónimo de salida pacífica. Ahora bien, evaluemos rápidamente el contexto. Actualmente no se toma en serio ninguna postura que proponga salidas electorales o transiciones negociadas hacia la democracia en tipos de regímenes como el que existe en Corea del Norte, en Irán o en Cuba. Estos regímenes tienen algo en común, y es que no hay medida económica o diplomática que les disuada de desistir de sus intereses. El mundo se resignó en el entendido de que no hay mecanismo convencional que posibilite un cambio de régimen en estos tipos de regímenes. Estados Unidos intentó hacerlo por un tiempo y luego tiró la toalla. Hasta ahora, volviendo a Venezuela, la narcodictadura venezolana ha demostrado que comparte ese rasgo común con sus aliados Norcorea, Irán o Cuba, de quienes además recibe asesoría. Es decir, la presión internacional, diplomática y económica contra el régimen de Venezuela es usada más bien como excusa para profundizar su sistema hegemónico y antidemocrático. Entonces te pregunto, ¿por qué consideras que en Venezuela sí debe hablarse de transición negociada? Tu propuesta. Sí, no, la pregunta es muy pertinente. Creo que, o sea, empezaría por decir que no me parece muy exacta la comparación entre Venezuela y un régimen como Corea del Norte en particular, ¿no? O sea, si yo estuviera en Pyongyang no estaríamos teniendo esta conversación, para empezar. Y creo que en el caso de las crisis, creo que se pueden llamar crisis, de Corea del Norte y de Irán, el punto principal no es la democratización. De hecho, en realidad no forma parte de lo que se discute. El asunto es la proliferación nuclear. Y en ese sentido, creo que no está planteado en ninguno de los casos ninguna transición. Es decir, podría haber, evidentemente, y a lo mejor sería muy positivo, pero creo que no es parte esencial de lo que se negocia. En el caso de Cuba sí se ha planteado, sin éxito, evidentemente, a través de los años, tanto por parte de algunos elementos internos de la disidencia cubana como por parte de distintos gobiernos norteamericanos. Entonces, no sé si la categorización, si se puede decir eso, es exacta, pero comparto tu apreciación fundamental, que es con respecto a la dificultad de llevar a cabo una transición negociada en Venezuela. Nosotros insistimos en la transición negociada, en el acuerdo, la búsqueda de un acuerdo, estando muy conscientes de todas esas dificultades, y se pueden enumerar. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela nunca ha puesto sobre la mesa ningún elemento sustantivo para negociar en serio, digamos. La oposición en este momento está extremadamente dividida, está vuelta a pedazos, y sin una oposición por lo menos mayoritariamente unida, es muy difícil imaginarse que pueda haber un contraparte, digamos, un interlocutor para cualquier negociación. Y hay que recordar que la última ronda de negociaciones en Santo Domingo terminó muy mal, y que para cualquier líder de oposición la herencia de que podía participar en una negociación en este momento es prácticamente un suicidio político. Entonces, todas esas dificultades existen. Y entonces, vuelvo a tu pregunta, o sea, ¿por qué insistimos nosotros en la necesidad de una solución negociada? Primero, porque pensamos que la única forma realmente de asegurarse una transición exitosa y sostenible y que lleve a la redemocratización de Venezuela
y que repare el daño económico que se ha hecho es a través de la negociación. Ahora, no sabemos con quién o con quiénes o en qué circunstancias exactamente se va a poder dar esa negociación, pero insistimos en eso porque pensamos que es la base esencial para cualquier solución sostenible, y que en algún momento, que es muy difícil anticipar en este momento, se va a tener que negociar. Puede ser que termine siendo una negociación bajo presión extrema, puede ser una negociación bajo amenaza militar, puede ser una negociación que resulte de una división, una fractura del régimen, que ha sido el caso de muchas transiciones en el mundo. Es muy difícil de anticipar, pero pensamos que es importante insistir sobre eso, en parte porque cualquier otra propuesta tiende a desmovilizar, y sentimos que es muy importante en este momento recuperar esa capacidad de movilización interna. Es muy difícil que la presión de la comunidad internacional resulte exitosa si dentro de Venezuela no hay una fuerza organizada que uno, sea capaz de presionar desde adentro, y dos, tenga la capacidad de asumir los riesgos y los desafíos de una transición una vez que eso comience. Ok, dentro del mismo tema, has dicho que China podría jugar un papel importante en una transición negociada. Te hago dos preguntas. ¿Piensas lo mismo respecto a Estados Unidos? Por otra parte, ¿crees que Estados Unidos y China podrían negociar este tema directamente? Yo creo que eso sería lo ideal, en realidad. Son probablemente los dos actores externos que tienen mayor capacidad para influir sobre lo que pasa en Venezuela. Lo veo remoto, o sea, es decir, veo remoto que se pueda negociar por varias razones. La razón que está en primer plano en este momento internacionalmente es la guerra comercial incipiente entre Estados Unidos y China, que en el fondo puede tratarse no solo de una guerra comercial, sino una guerra por la hegemonía, o sea, una guerra, por lo menos así yo creo que lo perciben los chinos, como una guerra comercial cuyo fin último es frenar la expansión china. Y obviamente en ese contexto el hemisferio occidental para Estados Unidos es extremadamente importante. Ven con muy malos ojos la presencia cada vez más grande de China en las Américas. Recuerdo la frase de Rex Tillerson cuando era secretario de Estado, en un discurso que creo que dio en Austin, Texas, antes de hacer una gira por la región, en el que dijo, acusó a los chinos de ser una nueva potencia neocolonial, y hablaba de lo nefasto que era, según él, para la región someterse a los designios de Beijing. Ahora, ese ambiente me parece que hace muy difícil que China y Estados Unidos negocien sobre Venezuela, a menos quizás que fuera como un peón en un juego de ajedrez internacional, donde Venezuela realmente estaría sin voz, o tendría muy poco que decir. Y sin embargo, pensamos que esas voces en Washington que dicen, que afirman que China no tiene nada que ver en las Américas y que darle un papel a China en una posible salida venezolana, por ejemplo, sería una muy mala idea, porque les daría, digamos, pondrían un pie adentro con el aval de la comunidad internacional,
y que eso sería el comienzo de un proceso muy negativo, esencialmente para la hegemonía estadounidense en la región. Pero China, no olvidemos, China aquí tiene una presencia importante, sobre todo en términos de los préstamos que ha hecho, y le debe a Venezuela en este momento algo así como 20.000 millones de dólares, que le preocupa bastante a los chinos, y por eso los acuerdos recientes, donde lo que más se ve es el deseo chino de aumentar la producción petrolera para que Venezuela pueda amortizar esas deudas. Creemos que todavía es difícil, o sea, convencer a China que juegue un papel de mediación o de presión sobre Maduro, pero no olvidemos que a diferencia de, qué sé yo, hace una década, China está activa en varios escenarios alrededor del mundo, sobre todo en Asia, por supuesto, donde presta sus servicios para la mediación, y creo que eso es una tendencia que va a ir en aumento. Quién sabe si en Venezuela podría jugar un papel similar. Phil, si el chavismo continúa en el poder, existe un riesgo latente de fragmentación territorial de Venezuela. De hecho, es una conversación que ya está tomando lugar en círculos políticos e intelectuales bastante serios. Ubicándonos en un escenario donde no es posible una transición negociada, te pregunto, ¿estás absolutamente cerrado a una salida militar, interna o internacional? ¿Recomendarías más bien que se tolere el status quo? Es decir, un Estado que algunos consideran como fallido y que con intervención militar o sin ella está llevando a Venezuela al desastre que describes en el statement del Crisis Group como el peor escenario. Bueno, para responderte esa última parte primero, no, o sea, o sea, ¿cómo decirte? Nuestra preferencia por una solución negociada y no una solución militar es pragmático, creo. O sea, nosotros vemos y entendemos perfectamente el argumento que el sufrimiento humano causado por esta emergencia humanitaria es tan grave que lo mejor y tan urgente, digamos, su solución, que la única forma de resolverlo con la rapidez necesaria es a través de la acción militar. O sea, nosotros entendemos eso. Y nuestro argumento es más, tiene que ver más con las dudas acerca de la eficacia de tal acción y la capacidad de los actores relevantes a llevarla a cabo, y voy a ser más específico. Hasta ahora no se percibe ningún plan de intervención humanitaria, que no sería prácticamente lo mismo que intervenir militarmente para sacar al gobierno, dado que el gobierno se niega a aceptar la asistencia humanitaria. Y lo digo, que no es, primero no es distinguible, y lo otro que no lo vemos factible en los términos que lo plantea Almagro y lo plantea Ledesma, en el sentido de que cualquiera para ser legítima bajo el derecho internacional tiene que pasar por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, y ahí Venezuela tiene dos aliados con veto, en el caso evidentemente Rusia y China. Entonces creemos que la propuesta de intervención militar en el fondo se reduce en términos prácticos a una intervención unilateral o prácticamente unilateral de Estados Unidos, porque el resto de la región y el mundo no ha expresado apoyo a esa idea. Y cuando examinamos eso en más detalle, vemos que por una parte Trump
y el gobierno norteamericano no parece ser un aliado idóneo para llevar a cabo ese tipo de acción. Primero porque Trump no ha dado muestras de tener particular interés en la democracia y los derechos humanos. Es el mismo gobierno que es cómplice de la terrible situación humanitaria en Yemen, por ejemplo, y dice que quiere resolver la situación humanitaria en Venezuela. Es un poco difícil de creer. Creemos que lo que sucedería en el caso de darse una intervención militar norteamericana es que se llevaría a cabo según los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, estarían los venezolanos confiando su futuro, su crisis, su necesidad de transición a un tercero con sus propios intereses que seguramente prevalecerían a la hora de comprometer sus fuerzas militares. Y en segundo lugar, porque creemos que descabezar el régimen venezolano no sería el fin del cuento, que podría ser el comienzo de un periodo extremadamente difícil, por varias razones. Uno, porque habría que decidir el gobierno, es decir, quién va a gobernar en situaciones en que en este momento la oposición está extremadamente dividida. ¿Cómo se resolvería el problema de seguridad? Porque seguridad interna en Venezuela podría ser extremadamente complicada, con una proliferación de grupos armados irregulares de todo tipo, políticos, criminales, mezclas de las dos cosas, muchos de los cuales tienen un interés claro en promover el caos. Una intervención norteamericana podría darles perfectamente un pretexto nacionalista para seguir sembrando el caos y así seguir beneficiándose de la situación del caos. Y no vemos ni Estados Unidos ni nadie estaría en condiciones ni con voluntad de ocupar Venezuela y garantizar la seguridad mientras se resuelva esa situación. Y nos preocupa que podría haber un régimen, un gobierno post-intervención militar, podría carecer de legitimidad tanto interna como externa, y por lo tanto sería inestable, habría poca gobernabilidad, y las posibilidades de atraer tanto inversiones privadas como ayuda multilateral, que va a ser absolutamente imprescindible para reparar la economía, podría ser muy difícil de conseguir. Y por todas estas razones, por lo menos yo creo que mínimamente necesitaríamos convencernos de que los que proponen tales acciones tengan un plan claro de lo que hacer posteriormente con Venezuela. En este momento, las referencias que se ha hecho a la posibilidad de una intervención militar han sido muy simplistas. Quizá porque los que piensan así no quieren revelar los planes que tienen, o quizá porque no tienen planes. Pero la verdad es que hasta ahora no convencen, y no solo no convencen, sino que por plantear una situación aparentemente sencilla, es decir, quitamos al gobierno y se resuelve el problema, creo que desmovilizan a lo interno y dan una falsa impresión de la facilidad con que se podría resolver esto si existiera la voluntad de hacerlo. Ok, sobre las razones de Estado y las razones individuales o políticas de Donald Trump, se corre una tesis, y es que Venezuela, su intervención, podría ser un as bajo la manga de Donald Trump frente a un impeachment, o para evitarlo, ganando el Congreso, porque esto podría distraer la atención, podría también generar nacionalismo y espíritu o unidad de cuerpo entre sus seguidores. Todo esto a tenor de la investigación que dirige
Robert Mueller en relación sobre si hay o no, si la administración Trump está coludido con Rusia para intervenir en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Sí, eso se rumora efectivamente y viene a reforzar un poco el punto que hacía anteriormente de que cualquier intervención podría obedecer más a intereses de Estados Unidos que del pueblo venezolano. Cuando digo o decía que creo que no hay razones de Estado, me refiero a eso específicamente, razones de Estado en el sentido de que no me convence, por ejemplo, la versión de Marco Rubio, el senador Marco Rubio, cuando dice que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es un poco difícil de plantear. Yo creo que es una amenaza a la seguridad particularmente de Colombia. Pero Estados Unidos, o sea, no estoy tan convencido. Y creo que si Trump lo ve en términos políticos exclusivamente de su propia sobrevivencia política, tendría que obviamente convencer a sus generales, bueno, tanto a los generales como a los civiles en el gobierno, ¿no?, de que eso tenga, digamos, validez o que se pueda hacer o que sea una victoria rápida y todo eso, porque porque no necesariamente comparten la creencia de que hay que salvar la presidencia de Trump a como de lugar. Dos, que Venezuela sería una victoria fácil y le resuelve el problema interno. Y tres, creo que hay resistencia, digamos, en el Departamento de Defensa, en todo caso, hasta, bueno, por lo menos en sus declaraciones públicas, las generales que más han tenido que ver con el hemisferio, los generales del Comando Sur, siempre han expresado que no les interesa intervenir porque eso es un caos y que puede resultar más difícil salirse que entrar. Entonces, no descarto para nada lo que planteas, pero creo que no es tan fácil para Trump. Y si lo hiciera, si siguiera por esa vía, si lo hiciera por esas razones, que sería muy negativo y que sería visto en la región y entre los aliados de Estados Unidos más ampliamente con muy malos ojos. O sea, no contaría con el apoyo internacional y más bien tendería a aislar al gobierno norteamericano, sobre todo en el hemisferio. Bien, esto ha sido todo por hoy. La cita es para el próximo domingo, cuando tendremos otra entrega de Claudiopedia. Recuerda que puedes enviarme tus mensajes a través de las redes sociales y suscribirte a mi canal de YouTube, Claudiopedia. Hasta pronto.